Hey guys, thanks for checking out Tom Segura En Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Che, boludo, por fin estamos aquí con una argentina. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Gracias por venir hoy día. Sí. Y empezamos diciendo que eres el mejor que me ha visitado. ¿Visitante o...? Visitante. Sí, mira, entre los dos, porque los dos nacimos y nos criamos acá. Entonces. Así que va a faltar vocabulario, segurísimo. Pero puedo decir... Tom segurísimo, pero te puedo decir segurísimo sí. Que ningún otro guest en más que 1000 podcasts me ha traído todo esto. ¿En serio? Sí, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Muy amable. Mientras tanto, así Pero que... estoy de dieta. ¿Cómo me vas a traer todos esos postres? No dijiste nada, Tom. Dios. Mala suerte. No voy a comer. No es ese tipo de dieta. Saltar la comida hasta jueves y ya está. Wow. A ver, ¿qué has traído? ¿Y de dónde? Mira, se llama Mercado de Buenos Aires. Está acá, creo, Saticoy y me olvido de la otra calle, otra grande. Y estos son sanguchitos de miga. Sí. Me parece que lo copiamos de los ingleses, como los cheese sandwiches, ¿no? Bien parecido, sí. Pero más grande. Y esto es mixto, puede ser de todo. Jamón, huevo, tomate, etcétera. Aquí las facturas, que para mí es como lo más grande casi que ofrece Buenos Aires. Tiene dulce de leche, que es como... Dulce de leche está en todo. Los argentinos tienen una obsesión. Me vas a poner gordo como mi amigo Bert. Muy gordo. Él come eso todo el día. Y bueno, después lo invitás, qué sé yo. Y también alfajores. Y al lado son los conitos, que es como una gotita de dulce de leche también con chocolate. Karen, así que... Muy amable. Muchas gracias. De nada. Y dijiste la palabra que quería comentarte. ¿Qué es eso? Hoy día. Hoy día. ¿Y por qué no hoy? Sí se puede decir también. Pero hoy día, no sé. Hoy día. No se dice. Algunos me dicen... Había una señora muy vieja que ahora no está viva, pero yo siempre decía ahorita. Ahorita, claro. Y ella me dijo, eso no se dice. No. Lo que debes decir es ahora mismo. Ahora mismo, sí. Sí, una vieja. Sí. Y bueno, acá también en California, mexicanos, ahorita, platillo, en vez de plato, como vamos a un platillo, pero esto es un plato entero, ¿por qué platillo? ¿Qué sé yo? Son las cosas de cada país que uno no puede explicar, o quizás alguien sabe el origen, pero yo no. Así que factura, no sé por qué se llama factura, me parece una vez lo busqué y ahora no me acuerdo. Así que, pero comerlo sí. Así que, a ver, prueba alguna cosita. Vamos a probar algo. A ver. A ver, ¿este? Dale. Ok. Oh, madre. Aquí tenemos servilletas porque también se pone un poquito... Madre. Imagínate todas las mañanas un cafecito con eso, qué rico. Delicioso. Cuando un tiempito viví en Buenos Aires... pero tienes que probar algo también. Sí, a ver. ¿Qué hago? Bueno, arranco con... Sí, quiero este. Wow. Ese. Sí. Ahí está. Lo voy comiendo poco a poco. ¿Y qué más? Así que los dos nos criamos acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos. Tú, de padres argentinos, ¿no? Mi papá es argentino, de descendencia español y un poquito italiano. Lo más típico de Argentina son todos. Y mi mamá nació en España y se crió en Argentina. Pero la madre nació en España también, se crió en Argentina, volvió a España, conoció a mi abuelo. Y bueno, así que la casa siempre fue como mitad-mitad. Mitad. Pero mi mamá ni siquiera puede imitar un acento español. ¿No? Todo eso. ¿Con la Z? Eso es para Cristina, como tú. Yo era un imbécil con los 20 años, me fui a Madrid. Y con una de las profesoras le dije, oye, ¿por qué hablas así? Con esta cosa así. Uh-huh. Y me dijo, es porque así se habla el castellano y tú no hablas castellano. Y me quedé así caído como... Sí, son súper defensivos. Sí. Y pero tiene la razón también, que es su idioma, ¿no? Y sí, lo inventaron, pero como ya se convierte en otra cosa, ¿no? Los americanos no decimos
Bueno, los ingleses inventaron. Sí. Ya está. Que se joden nomás. Mira el país que tenemos y vas a competir con nosotros ya. Sorry. No, bueno, a mí me encanta su país. Sí. Y también tu acento, o sea, como hablan el español, porque tan distinto, tan diferente. De verdad. Y de niño, yo ya te dije antes, pero cuando lo escuchas la primera vez, dices, ¿qué es esto? ¿Están cantando? Sí. Sí. Porque se suena como están o cantando. están hablando italiano, qué sé yo. Italiano se suena otro idioma. ¿Y vos también haces mucho con las manos? Sí, cuando estoy hablando mucho. En español sí. Ahí en el está. inglés menos. Pero si me voy, o sea, si visito un país donde hablo... Empiezan a volar las manos. Cuando regreso estoy así. Sí. Sí. Y más rápido. Más es rápido, lindo. todo lo sí. No te das cuenta tanto también, porque cuando volví, la gente con quien yo hablaba español decían, wow, qué rápido hablas. De repente me dicen más como porteña. Pero cuando estoy acá, el acento es más tranquilo. Como la gente que no conoce el acento argentino, algunas veces dicen, sos española. Nada que ver, más diferente no puede ser. Tú sabes que... Y te estoy diciendo de gente que habla en español, o sea, que vienen de países donde hablan español. Español es su primer idioma. A veces yo les hablo, me dicen, eres argentino. Y digo, ¿cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué hablas como argentino? Y yo les digo, no conoces el acento, si crees, si yo lo tengo. Es el look. Es el look, sí. Es porque eres blanco. Y todo el mundo latino se burlan de ustedes. Ya sé. ¿Por qué? Porque son creídos, que se creen mejores. Sí, bueno, sí, que parece que... Sí, eso es parte de la fama que tenemos. Sí, ¿no? Y bueno, mira, Argentina... Adoro Argentina. Adoro la comida, la personalidad de la gente, los chistes, que son muy buenos contando chistes y qué sé yo. Tiene una cultura fabulosa. Pero tenía una época dorada Argentina que ya por ahora no la tiene más. Así que, pero siguen con eso, el orgullo de ser muy educados. Antes eran un país súper primer mundo, pero en todo el mundo. El París de Sudamérica. Así lo decían. El París. El París, sí, porque la arquitectura es fantástica y todo eso es hermoso, pero está pasando por unas, digamos, décadas súper fuertes. Sí. Pero es lindo visitar, pero es muy inestable. Hace 20 años que lo visito. 20, y para mí, y bueno, ya, años 20, 15 años. Sí, bastante, demasiado. Hace falta volver. Sí. Yo tengo ¿sabes qué? Mi sueño que tenía antes que pasó esto de la pandemia... Quería cruzar los Andes en caballo. ¿No? Sí. Creo que son como entre 7 y 10 días, depende, porque ¿Con un te gaucho? sacan como un tour. ¿No? Ojalá con un gaucho, por Dios. Y debes ir en los Andes y llegar al final a Machu Picchu. Debes ir. ¿no? Imaginar. ¿Has visitado? ¿Lo conoces? No, Increíble. Mi hermano fue, yo no. Y cuando estuve en Argentina, casi todo el tiempo en Buenos Aires, fui a Rosario y fui ay, caray, me voy a olvidar ahora. A Mendoza. Fantástico, los viñedos y todo eso. Y los acentos súper diferentes. Porque, claro, la impresión que vos tenés es que este es el acento argentino. Es el acento porteño, pero es como, creo que 1/3 del país está ahí. Así que como es el más famoso, ¿no? Capital y qué sé yo. Mayoría. Yo ni puedo imitar el acento cordobés. Eso es... Te quiero ¿Tenés anotado una pregunta. Sí, de Córdoba. ¿Qué? Porque ¿has visitado Córdoba? Sí. Okay. Tengo dos amigos. Seguí hablando mientras como. Ok. 2 hermanos argentinos que conozco ya, no sé, 20 años. Okay. Uno se llama Edgardo y su hermano José. Y esto hace como 20 años que José me dice, oye, tienes que visitar a Argentina. Y yo, sí, de hecho, quiero ir. Y tienes que ir a Córdoba. Y le dijo, ¿pero por qué a Córdoba? Tengo que visitar a Buenos Aires. No, me tienes que ir a Córdoba. ¿Y por qué? Me dice, porque en Córdoba puedes caminar por la calle y si ves una chica que crees que es guapa, agarras la mano nomás. Así. Agarras y sigues caminando con su mano en tu mano. ¿Y ella qué? Y ella, si te gusta, sigue caminando contigo. Y si no, te deja el mano. ¡Wow! No, me parece completamente inventado por José. No sé, digo... Y también me dijo eso. Me dijo que si ella está caminando con un hombre, mano y mano, también puedes acercarte, agarras la mano y ella decide con quién quiere caminar.
Y eso es ¡Wow! lo normal en Córdoba. Nunca me voy a olvidar de esto. Escúchame, yo no sé cómo procesar esto, porque de un lado, como digamos, like independent woman o algo así. Si un tipo, ella está andando con un tipo de la mano, viene otro y le hace ¡pa! Y le larga la mano también. ¡Wow! Muy fuerte el momento, aparte. Muy fuerte. Digo, me imagino a un... Yo lloro si me dejas la mano así. ¡Soltá, Tom! ¡Soltá! Sí. Ya no te quiero. Ya. Otra persona me ha agarrado la mano. ¿Cómo te llamas? Santiago. Bueno, estoy con Santi contigo, ahora, algo así. Chao. Bueno, yo mencioné Córdoba por el acento, que me cuesta horrores como imitarlo, pero dicen como algo como cordobés. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sandía. En vez de sandía, Ajá. Sandía. Es como... Yo no puedo decir una frase entera. Es como tratar de como imitar a un australiano. ¿Vos podés en inglés? Yo no puedo. Es súper difícil. Es bueno, difícil. para mí es como lo mismo que me cuesta imitar a un cordobés. Sí. Pero... Yo traté una vez imitar un australiano en un, ¿cómo se dice? Audition. Sí. Y el director... Casting. No un dicen casting, casting. ¿no? Un sí. casting. Yeah. Y el director me dijo, después de 10 minutos, por favor, basta de tratar de hacer No lo este hagas más. acento. Supones que estás de Brooklyn. Y yo dije, pero quiero tratar. Me dijo, no, esto no Ni funciona. intentes. No, por está favor. bien. No es tu... ¿Cómo Por se dice? favor. No tu forte o algo así. Basta, ya. Basta, ya, Sí, sí, ya. Ya. Otra cosa, los argentinos de ahora... ¿Sabes qué? Me voy a comer una... No, quiero uno de esos. A ver. A ver. ¿Y vos? Y voy a probar... Abrí uno de... No, quiero probar el que probaste. Es riquísimo. Sí. Creo que dijeron vigilante. Yo me olvido. Puta madre. Y mira esto. Esto, conito. Una gotita y toda esta parte de arriba es dulce de leche y la galletita abajo. O sea, van manipulando galletitas. A ver, lo pongo acá, lo pongo ahí, hacemos como un sándwich. Y bueno, se van inventando diferentes como variedades de los mismos ingredientes, de verdad. La comida argentina no es muy simple en el sentido de que no hay salsas raras ni nada. Riquísimo. Pero son sanguchitos con jamón, con queso, etcétera. Las mismas facturas de todas las mañanas. Vos vas a un restaurante en Argentina, si sos argentino, muchas veces ni mirás el menú. Si es como uno de estos lugares así casuales cualquiera, todo el mundo, bueno, quiero una milanesa, papas fritas, bla, bla, bla. Y así nomás. Y ojo cuando pedís una ensalada, porque me acuerdo, acá yo estoy súper acostumbrada a la ensalada. ¿Cuál es el ingrediente principal? La lechuga. Lechuga. Sí. Allá no, tenés que pedir la lechuga. ¿Pides la lechuga? Es como tenés que mencionar todos los ingredientes que querés en la ensalada. Entonces, como yo decía, bueno, quiero con palmito y tomate y con esto y el otro. Y llegaba la ensalada y no había lechuga. Era una ensalada súper densa porque no tiene nada. Y yo, claro, me sentía como una estúpida y por el acento que más o menos la gente no se daba cuenta, quedaba como una... No quería admitir. Digo, bueno, es que de verdad nací en Estados Unidos. Sí. Y después tenés como, ¿cómo se llaman? Tostadas y tostaditos. Sí. Y una tostada creo que es simplemente como pan tostada, lo que sea, tostado. Y la tostada es jamón y queso con pan tostado. Y ahora, ok. Si pides... A ver si lo dije bien. Sí, si pides algo tostado, te van a traer todo eso en vez de una tostada. Claro, ¿no? Sí. Ya me ¿viste? Ya, Eso es lo que me pasó. Sí. No, pero la misma cosa es muy interesante si eres de padres latinos, o sea, que hablan español y visitas nomás y estás hablando bien. O sea, hablo 2-3 minutos y no se dan cuenta que soy extranjero. Sí. No quieres admitir que no eres. Claro. Y si estás en ese momento de que no entiendes algo, o sea, ¿por qué pediste la ensalada y sin pedir la lechuga? Sí, claro. Y estás, puta, ¿por qué estoy... Bueno, no, es que, bueno, acá, qué sé yo. Vienen los argentinos acá y yo no pedí todo esto. ¿Y esto qué? Porque ellos viven a la carte. Sí. Y digo, no, es parte, viene con el plato, pero no lo quiero, Karen. Okay. Yo me acuerdo que cuando visité a Buenos Aires, fuimos a almorzar y era la misma cosa, pero esa vez yo quería un steak. ¿No? Tráeme, o sea, no me dieron menú. Sí. Fuimos nomás en un sitio así, caminando por la calle. Sí. ¿Qué quiere comer? Steak. Ya. Y se fue. Y traje como una parilla. Y puse como 3-4 steaks. Claro,
enorme de carne, así. Sí. Y yo dije, oye, pero yo solo voy a comer un steak. Y sí. Sí, pero hay 4 aquí ahora. Ya. Escoge lo que quieres. Ya. Y era una cantidad de carne que no puedes ¿No es imaginar. excelente? Sí, excelente. De verdad es fantástico. Fantástico. Y sí. yo no sé cómo los hacen. Son muy obsesionados con ser flacos los argentinos. Y yo no entiendo cómo lo hacen. Tampoco. Porque- Por supuesto, Dime, casi me rompo el cuello ¿cómo? caminando por la calle de Buenos Aires con tantas modelos caminando por todos Sí, lados. ¿de verdad? Yo me quedé así visité con los 21 años, o así. Yo no podía entender cómo había tantas... No sé lo que está pasando allá. Pero y otra cosa también, el look muy... Hacen todo para lucir como natural, Ujú. ¿no? Es como todo el esfuerzo es para quedar como si no hicieron nada. Ah, ya. Y todos con el pelo súper lacio. Esto yo, mira, te digo, hace un año atrás tenía el pelo yo negro hasta acá. Y con la plancha y qué sé yo. No por ser argentina, era simplemente porque tenía el pelo largo y era... Y después por la pandemia me hice toda esta locura acá que tengo que yo de verdad no sé cómo dominarlo, pero... Pero normalmente lo tienes que... el pelo largo, negro, Mirá rubia. esto. Sí, ok. Pero eso es de la pandemia. Bueno, ¿Ponerte rubia? mira, antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia me lo corté por cortármelo, eran como 8 o 9 años, tenía el pelo súper largo hasta acá, y es trabajo, ¿sabes? Como, bueno, hace bastante me imagino que... ¿Quieres hacer esto? Te lo ayudo. Yo te lo corto si quieres. No, Ok. está bien. Pero, y bueno, entonces me lo corté, I'm like, ay, new look, qué sé yo, y después durante la pandemia me digo, ¿pero qué me importa? Y yo con tijeras de casa me lo cortaba igual, solo, más, sí. y después Cristina me lo decoloró, porque, no, es muy deprimente por la razón por qué lo hice. Bueno, lo cuento. Yo dije, cuando llegamos a como 300.000 personas muertas, me lo voy a... Muy mórbido. Y por eso Pero la idea era como, tenés que vivir un poco y mira toda esta gente pobre que ya falleció. Digo, ¿por qué no decolorarme el pelo? La pandemia tiene que ¿cómo se Liberarte dice? un poco, Liberarte ¿no? un poco. Haces Claro. cosas diferentes o... Yo me fui a, no sé, a comprar cosas que nunca me Sí. he pensado comprar en mi vida. Ya. Y pues también me rompí el brazo y la rodilla y... ¿Qué pasó? Jugando básquet, me jodí el cuerpo. Wow, qué macho. Sí, muy macho. Quise hacer un dunk y no me salió bien. ¿Qué? Pero, ¿alcanzaste? No. Ok. Wow. Porque Era- eso me iba a impresionar. Wow. White man can't jump. Todavía no. Y bueno, progresando. Progresando, sí, sí. Y con la edad más fácil todavía, me Uf. parece, ¿no? No sabes. Yo me quedé en el hospital casi un mes. ¿Se veía el hueso? ¿Rompió la piel? Si quieres, no, el piel no. ¿No? Pero, Ok. pero el brazo completamente. Como en esta dirección Sí, así. sí, sí, sí. Y cuando Sí. lo viste vos, que te desmayaste. ¿Quieres verlo? Sí. Hey, can you pull up the dunk? Ok, I'm ready. Like, you know, in Argentina... Oh, en español, ok. En Argentina, de chiquitita, estaba visitando, tenía como 6 o 8, no me acuerdo la diferencia entre las dos memorias. Sí. Y fuimos a ver algo como juegos de gaucho. Y era como de metal, una cosa así, no sé cómo describirlo, pero es altísimo, ponele, llegaba hasta este tubo acá, ¿no? 15 pies, lo que sea. Y estos tipos están andando a caballo, se levantan, están casi como parados en el caballo y enganchan como un ganchito en un agujerito. Como de mostrar cómo de bueno sos en caballo. Sí. Y no sé cómo pasó, pero el tipo pegó la columna del costado y va. A ver. Ah, mira, ahí estoy yo. Ahí estás. Ok, güey, pero primero te tengo que decir, esto es después de jugar un rato. Ok. Y estamos, ¿cómo se dice? Subiendo el básquet. Oh. Yo y mi amigo. Ah, estás tratando cada vez más. Cada vez más. Así que empezamos con 7.5, ¿cómo se dice? Pies. Sí. Luego 8. Ok. Luego 8.5. Luego 9. Y estabas vos entrándola. Entrando. Ya. Esto es después del 9 pies. Ok. Lo subimos a 9.3. Ok. ¿Ya? 9 pies, 3 pulgas, ¿no? ¿Así se dice? ¿Pulgadas? Pulgadas, sí. Sí. Ok. A ver. Uf. Ok. A ver, yo te miro y tú miras esto, ¿ok? Oh, yeah. Can you put those headphones on? Ok. Ahora estoy nerviosa. Now I regret Te it. debes poner un poco nerviosa. Ay, mierda. No, yo dejo eso así, ok. Ok.
Mira este brazo. No debería estar en esa dirección. No. Ay, por Dios. A ver, seguí. ¿Cómo? O ya lo... No sé. Así se... Es ¿Hay más? suficiente. ¿Otro angle? ¿Other angle? No. No. Ok. Hay otro... mira, de este... Ya ves el brazo. Ay, por Dios. Entonces... No me dolía para nada. Sí. Ya me saco esto. Yo jugaba básquet de niña, eso nunca me pasó porque... ¿No te pasó eso? No. Wow, qué feo. Y ese es el video más famoso que tengo ahora. Nada de comedia, de podcast, de todo. Y saben tu jugando nombre, básquet. it's the arm guy. A mí me dicen Dunk Champ. Ay. Campeón. Wow, sí, ya. Oye, hablando de los deportes. Sí. Eres súper fan, ¿qué se dice? Hincha, ¿no? Hincha de un club argentino. ¿De Boca o River? ¿Sabes qué? Ninguna de las... No. de- Mi papá, de parte de la familia de mi papá, independiente. Ok. Y de mi mamá, San Lorenzo. San Así que Lorenzo. lo que tengo yo es AFA, esto es del país. Así que, y mira qué bueno esto, adentro, todos los hinchas acá adentro. Me parecía fantástico cuando lo compré. Yo Pero no solo tiene- conocí de niño, como no soy argentino, Sí. no conozco el país, la cultura, Claro. pero no tienes que vivir ahí para oír Boca, ¿no? Porque Sí. todo está bien conocido. Pero después de muchos años, Sí. ¿cómo se dice? Me enteré de River. Sí. Solo River Plate. River Plate, solo Yeah. por el Tano Passman, que lo conoces también, ¿no? El Tano Passman, me suena. Es el hincha, súper hincha de River. Es un... Sí. Mi hermano me contó sobre él. ¿Pero has visto el video? Lo vi, él está sentado súper cerca y putea. Putea como... Y- Mira, vamos a poner esto otra vez. Porque de verdad... Pero primero, no quiero olvidar Sí. decirlo, porque a veces gente ven algo por 20 minutos. Y Ajá. luego, que tienes un podcast también en Ah, sí. español. Ajá, que en se español. llama Subtítulos. Y Subtítulos. que lo haces con Christina Ochoa, que estaba aquí hace una semana, la española. Así Sí. que lo hacen juntos. Sí. Y hablan cualquier cosa. Hablamos media hora más o menos, todo sobre como Hollywood. Las dos estamos acá, yo me crié acá en Los Ángeles y ella es actriz, súper hermosa a la vez en Animal Kingdom y de todo. Y bueno, nos ponemos a charlar sobre lo que sea. Algunas veces a mí me cuesta porque me falta algunas veces vocabulario, pero ella es buenísima y más o menos yo pienso que ella carga el podcast. Hablas muy bien, bastante bien. Pero ¿sabes que no te llega ese momentito como tenés que traducirlo? Sí, y bueno. cuesta, pero hacer esto es la única cosa que me ayuda. O sea, hablar, Sí, escuchar. practicar. Sí, practicar, es la única forma. Yeah. Si escuchas el primer episodio de este podcast, ya ves que estoy completamente perdido. No me sale nada. Palabras, Así que gramáticamente. estás avanzando vos. Fatal. Wow. Y ahora, o sea, ahora no está bien, pero Sí. está mejorando. Fatal, me encanta eso. Fatal, sí. Fatalísimo. Una porquería, me decían. Pero espero, practicando un poco más, también esa media horita cada vez, que voy a mejorar un poco. Y bueno, vamos a ver dónde se va ese podcast. Es, como te digo, lo que sea, como los Golden Globes, hablamos sobre Sí. eso. ¿Tienen video o solo audio? Vamos a hacer video. Ok. Pero por ahora solamente la charla y ya. Así que rate, review y subscribe. Muy bien. Este es un profesional de podcast. Ya. Ok. Tienes como 40 podcasts, ¿no? Sí. Tengo dos que son son grandes. Son grandes, sí. Y esto solo lo hago, no para ganar dinero, solo para practicar, para mejorar, porque Ajá. tengo que hacer shows en español en un mes. Tengo unas preguntas sobre eso. Ok. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Otra vez me olvidé. Vamos a ver el Passman. Tano. Sí, el Dale, dale. Passman. Sí, este tipo... no es la hija pobre que está como, papá. Sí, Porque se creo le va a que dar un sí. infarto al viejo. Esto, en mi opinión, Sí. el argentino más importante de los últimos 200 años. De verdad. Sí, es el Tano. A ver. No tiene nada que ver con Kirchner ni Maradona, Messi. Es el Tano Passman. El Tano Passman. Ok, cue it up, homie.
Dejá de poner publicidad, la puta que te parió. Dale, boludo. Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil putas. Sí. Dale, Mauro Díaz, dale, boludo. ¿Qué tenés? Artrosis, boludo, en la pierna. La puta que me parió. La puta que me parió. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? ¡Qué forro, man! Y la puta que me parió. La puta que me parió. ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer, la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! Solito, sin audiencia. ¡Sos un hijo de puta, Román! ¡Paraguayo y la concha de tu madre! ¡Pero hay que ser pelotudo, cabellar! ¡Así la concha de tu madre! ¿Cómo vas a cabellar con la mano acá? ¡Román, paraguayo y la concha de tu hermana! ¡Que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos 3 pases seguiditos! ¡3 pases! ¡No te pido 28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido 3! ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dásela a Pereira, forro de mierda! ¡Dale, deja patear la concha de tu madre! ¡Deja patear, gitana! ¡La puta que te parió! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Que me parió! ¡Es foul, la concha de tu hermana! ¡Es foul, pitana! ¡Es foul, la defensora! ¡La puta que te parió! ¡Andás en la can... Cada vez que veo este video, cada vez que lo veo, Sí. río más. O Sí, sea, sí, sí. Mira, me me parece llena el corazón. Sí, sí, estoy como... tengo que recuperar como... como estoy respirando. Hijo de 1000 putas, primero, sí. que es perfecto. Hijo de 1000 putas. Hijo de 1000 putas, no hijo de puta. También Y- la concha de tu hermana. De tu hermana. Bien feo. ¿Eso es más insulto ¿Cómo? todavía? De tu hermana. Ni tu Eso hermana. Casi significa que también que la concha de alguien joven. Porque si dices la concha de tu mamá, de tu madre, es una vieja. Bueno, de tu es hermana vieja. puede ser también que... Es que, mira, me parece que todos los países dicen, no, pero los peruanos de verdad putean. Y Sí, sí. y yo veo esto y digo, bueno, me parece que ganamos. Yo creo que ustedes ganan. Me parece en que mi sí. show, o Sí. sea, en vivo, ¿no? Sí. Hablo de este tema un rato y concluyo que los argentinos putean mejor que Mira, todos. cuando yo fui de chiquita, tenía 6 la primera vez y 8, creo que te conté, pero no puedo distinguir tanto entre las dos visitas, menos que la segunda vez fui a escuela católica. ¿Te quedaste un rato? O sea, Como ¿tiempo? 2 o 3 meses, no estoy Mira, segura. ok. Y ya para la segunda vez, mi prima, que tenía un año más que yo, así que estábamos juntitas siempre, ¿no? Casi como hermanas, empezó como puteaba mucho. Y yo volví, como mi mamá dice, con boca de cloaca. Dice, ¿pero qué pasó? Yo no te mandé a Argentina para que aprendas estas palabras y qué sé yo. Pero claro, me peleaba con mi prima y ella era como una gata salvaje, como bien loca. Y bueno, empecé a aprender, como dárselo de vuelta. Igualito. Y tenía una nena chiquitita, segundo grado, puteando como loco. Y yo, ahora digo, ahí es donde aprendí a usar malas palabras. Sí, es lo máximo. Que la también. mierda, que Pero todo, me acostumbré. cuando eres joven, o sea, una niña de esa edad, aprender las malas palabras es todo. O sea, yo también... Yo hablaba un poco, entendí mucho, y mis primos igual. Hablaban todo el día, oye, marica, la concha de tu madre. Sí, todo. fuertísimo. Así, fuertísimo. Así que vuelvo a mis padres y empecé, mi mamá, que ni la gente del pueblo hablan así. Camioneros, y hablan así. Me encantan los camioneros. Sí, siempre camioneros. Y hasta los pobres. Dios. ¿Y tu mamá qué? Ella vino a Estados Unidos, se enamoró con... Pero ¿segura? Eso es español. Es español de Andalucía, pero después de 300 años. Así que es un gringo. Es completamente gringo, pero con apellido, sí, español. Ah, mira, Sí. Segura. Y él me dice, él y sus antepasados. y sus hermanos todos dicen Segura. Segura. Sí, y yo
Yeah. como tengo, o sea, son gringos y todas las familias son gringos. Sí. Pero como tengo una madre que es latina y que habla español, yo sé que esa palabra es una palabra, no solo un apellido, pero una palabra, y se dice segura. O sea, segura. Una forma de decirlo. Si lo quieres decir como americano, tienes que decir segura, no segura. Se me ocurre algo. A ver, ¿le puedo pedir a los muchachos que busquen algo en internet? Claro. Quizás es un familiar tuyo. Pero quizás tienes que esperar media hora porque es un medio tarado. Es medio lento. Sí. Especial. Pero pregúntale, sí. Mira, chicos, English. English, sí. Guys, can you Google Andrés Segura, Andres, Sugra, and then put model? There he is. Valenzoso also. This is one of your family members, perhaps. There it is. He was a model. There. Oh, yeah. So you guys are probably related. We're fucking twins. Right? Yeah. I was like, same. I mean, show her my... What is he, with a paring knife over there? Show her my modeling pictures. Yeah. I saw you put up some old headshots. Those are modeling photos, yeah, from they my look modeling great. days. Thank you. Did you see the last one? No. Wait. What, of the group? Yeah. No. Oh, you didn't? Oh, well, I don't... You missed the punchline. How many were there? There were 6. Aquí primero. A ver. Yeah. Okay. Yeah. See? Nice little smirk. Little smirk. Sí, same. Soft, easy smile. Lindo, mira los ojos, qué lindo. Sí. Guapo. Oh, mira. Muy guapo ahí. Che, a ver. Yeah. Simpático. Sí. Y el último. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se llama... Como desde acá abajo. ¿Quién, un enemigo tuyo, sacó la foto? Demasiado postres y marihuana y whisky en un crucero. ¿En un crucero? Sí, tengo 20 años ahí, en un crucero. 20 añitos. Sí. Antes de jugar básquet. Antes de jugar básquet. Sí. De ahí jugué básquet y me tomé las fotos en ¿Sabes qué? Yo estoy convencida que ya ahora, como la gente a propósito... Bueno, esto seguro un amigo tuyo que medio te odiaba o algo así te sacó la foto. Bueno, hay 3 en esta foto. Sí. Somos 3 y toditos así. Ok. Casi, bueno, sí. Era el momento. Sí, el momento. Como en esa edad de universidad y siempre estás haciendo esas cosas con los amigos. Lo puedes quitar, ya basta. Yeah. O uno para atrás y ya. Que ahora, porque la gente puede sacar 1000 fotos por día, que ya no es más como especial. Y vos ves fotos de tus viejos, por ejemplo, súper lindos. Sí. Y decís, hay como 4, ¿no? Sí, o sea, pero parecen modelos, ¿no? Y mis viejos, los dos son súper lindos. Y yo veo estas fotos, digo, ¿pero qué pasó a mí? ¿Cómo fue la combinación que mi mamá parece linda, una estrella? Guapísima. No, pero mi papá parece... Te voy a buscar la foto. No, va a tardar mucho porque está muy abajo en Instagram. Parecen estrellas de cine ellos dos. Pero también la gente tenía más cuidado para sacar la foto. Era como, te voy a sacar la foto... Y se iban a fijar todo porque tenías que después desarrollarlo y tardaba 1000 años y costaba dinero. Ahora es todo... Era como un event, no sé cómo decir, ¿no? Vamos a tomar una foto hoy día. Sí, prepárate, vestite, esperá, arreglate esto, qué sé yo, sonreí bien, no seas estúpido, sonreí, cosas así. Y ahora es como... Y hay como, no sé, 12,000 fotos en este... En mi teléfono me dice, basta de sacar fotos. Pero también fotos de nada. Tomo fotos. Mira, estoy comiendo esto, tomo como 10 fotos. Sí, close-up de esto y qué sé yo, y después... Bueno, pero... Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Otra época. ¿Qué más? A ver tus notas. ¿Qué más dice? Yo también tengo notas. Bueno, hijo de 1000 putas. Sí. También otro que es increíble. Decime. Insulto. Sí. Putear de Argentina. Un forro, que es un condón usado. Sí, ajá. Sí, no sea forro. Muy fuerte. Yo no lo uso. Y yo no digo, ¿sabes qué? También... hablemos de che. Sí. Porque che... Me parece que escuché un muchacho dijo que che... ¿Vos cómo lo entendés en inglés? Como el equivalente en inglés. Hey, como hey dijiste, ¿no? Que hey, che es como hey. Yo no sé si yo dije eso. Creo que... O alguien te dijo que es como hey. Es que yo tuve un argentino. No sé si escuchaste ese que es como podcast. Un cómico, el chico. Sí. Él te dijo que es como hey. Porque de verdad es como dude. Ok. Che, para mí, es igual a dude. Porque lo puedo intercambiar. Saco eso porque también me crié acá en California. I say dude all the time.
No, para mí dude es cada otra cosa. Yo le digo a veces a mujeres Sí. y a muchas No les gusta. Sí. No le gusta. Sí. Pero es como un colloquialism. Sí. Así que, dude, come on. Oye, ¿por qué me dices dude? Claro, y dude, y también, bueno, si querés, pensá che, y es lo mismo, porque puede ser dude, come on, dale, che, Yeah. ¿no? Dude, che, lo mismo. Yeah. El Che Guevara Sí. es como the dude Guevara. The dude Guevara. Si lo pensás así, Sí, sí. it's not the hey Guevara. No, it's the dude. the dude. Yeah. Así que, not Lebowski, that guy was opuesto. En términos de personalidad, Sí, sí, sí. Big Lebowski, Che Guevara, No son lo nada que mismo, ver. no, no. Pero Lebowski, qué buena película. Buenísimo, sí. Los Coen Brothers, los hermanos Coen son Monstruos. increíbles. Sí, monstruos. esa película también, más o menos para mí, era de universidad. Y como me fascinó la idea de este tipo, ay, pobre, tiene cáncer. Ujú. Espero que todo le vaya bien. Él tiene que vivir muchos más años. Sí, mucho más. Por lo menos hasta los 100. Porque es como la tranquilidad y paz que tiene ese hombre. Sí. Como quiero estar cerca de él y como sentir esa relajamiento. Sí. Tiene como, bueno, también no lo sé cómo decir en español, pero es ese vibe, ¿no? Ese tipo de... Onda. Onda. Onda es vibe. Vos sos buena onda. Buena onda. Nice Ok. guy. Buena onda, wave, chill, vibe. Y Chill una vibe. vibración es una onda. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahora se te va a como quedar en la cabeza. ¿Y ¿No? también te gusta No Country for Old Men? Sí. También. Nada que ver también en términos de No. actitud de la película. Pero ese, un actor español muy Sí. famoso. Javier. Y el peinado quizás más famoso de... Es más ridículo que he visto en El mi peinado vida. de una niña de 9 años, 40 años atrás, Sí. pero en un viejo... En un viejo que asesino. es asesino, que es más loco que todos. Súper loco, más Sí. loco que una cabra. ¿Conoces esa? Me gusta esa. Más loco que una cabra, ¿no? No sé de dónde originó, pero me gusta la expresión. Más Sí, me loco gusta que una también. cabra. Sí, me gusta ese también. Eso es bueno, ¿no? Sí. A muy ver bueno. qué más en mis notas. Yo ¿Y tus tengo- notas? A ver, dale, comparemos. Mate. ¿Probaste mate alguna Sí, vez? sí. ¿Qué te parece? Tenés que criarte con eso. Medio... También te lo dan cuando ¿cómo se llama? Ese té de coca. que para subir a Machu Picchu. Sí, Como Es masticar cuando- la coca. Cuando llegas a Cusco, primero Sí. lo normal es vas en vuelo a Cusco y te quedas ahí un día, 2 días y los primeros, 24 horas estás Sí. casi, sientes que te vas a Claro, morir acostumbrarte por la... Sí. por la altitud, ¿no? Sí. Y te dan Oxígeno. pero no, está bien, pero no me sabe algo que quiero, o sea, no Sí. deseo tomarlo más, pero es algo único porque Los argentinos y los uruguayos y los chilenos también. lo toman. Obsesionados. Ya. Obsesionados. La garganta de la mamá de un amigo mío, que ella es chilena, le hicieron no sé qué, como un examen del esófago, todo manchado verde. Por tomarlo tanto. Todos los días. Y mi mamá todos los días, más o menos a las 4, y se toman el matecito y qué sé yo. Y es todo un proceso, es como un polvo, ¿no? Una hierba toda. Y depende cómo lo preparás, pero tenés que cebarlo, dicen primero, que es, le pones agua para sacarle el polvito súper, súper fino. Y esas que cuando sos chiquito, es like, esas, como el proceso de escupirlo primero porque querés sacar todo ese polvito, Sí. horroroso. Horroroso. Pero después es divertido cuando lo tomás en grupo, aunque ahora en la pandemia particularmente es muy raro la idea de Muy, estar sí. como compartiendo, pero es muy de grupo y muy cultural. ¿Tienes amigos aquí argentinos? O sea, No, de verdad no. la verdad no. No, me crié con como chicos argentinos, pero me da la impresión que el argentino como medio desaparece, ¿no? ¿Sí? Como no es de un lado muy fuerte, como la cultura es muy intensa, Sí. pero que cuando llegan a Estados Unidos, quizás porque son pocos, medio como se adaptan quizás demasiado bien y medio desaparecen. Me da la impresión como... Me da la impresión que sí, no he conocido muchos aquí en Ajá. Los Ángeles, pero siempre cuando voy a Nueva York Sí. conozco 1 o 2 argentinos. y Pero en son de Miami. Argentina. Creo que sí. Quizás porque, por eso, son argentinos que se quedan con otros, pero si te crías acá como yo, Sí. más o menos. Y porque por ahí también por la pinta no te... Mi nombre es Karen, por Dios. Mi hermano es Bobby. Karen and ¿Y Bobby. por qué le dieron tan nombres americanos? O sea, Mira, Bobby de verdad es Roberto. Roberto. Roberto Javier. ¿Y Karen? Y Karen vino de por mi abuela, que nació en el año 1903. ¿Ok? Así que
antes de los talkies, las películas, ¿no? Con sonido y todo eso. No sé qué película vio que había un personaje que se llamaba Karen y le encantó. Sí. Y dijo, quiero nombrar a mi hija Karen. Tuvo una hija, Ana María, no le dio el nombre. Pero cuando nació mi mamá, 40 y pico, en España, dijo, quiero nombrarla Karen, pero no te dejaban porque no era un nombre católico. Ah. Es como escandinavo, danés, lo que sea, Karen, ¿no? Sí. Y entonces le decían Karen, pero en los papeles no era. Ella es María del Carmen, pero cuando fue a la escuela la primera vez y le dijeron Karen. María del Carmen, bla, 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 y ella no respondía, y dice, pero mi nombre es Karen, y mi abuela dice, sí, disculpa, hija, tu nombre es María del Carmen, pero todo el mundo te dice Karen. Así que ella toda su vida era, pero no oficialmente. Okay. Y cuando llegó la oportunidad, mi abuela como rogando, pero claro, acá Karen no es Pero nada especial. el Karen era normal, pero puta, ahora No, no lo puede... no sé qué decirte, se me traba, porque o soy, es Pero lo ¿qué peor. cosa es eso? Estás viviendo tu vida nomás y el mundo decide que tu nombre significa algo... Me da cosa, cuando llamo como customer service o lo que sea, servicio al cliente, dicen, ¿y tu nombre? Es Karen. Así como, sorry. Perdóname, pero mi nombre es Karen. Sí, y ellos se ríen un poco, como seguro porque lo están grabando y no pueden hacer burla del nombre de una persona. Y también, entonces yo como... ¿Tú piensas, tengo que quedarme así... muy tranquila y extra feliz, nice, y que simpática? traigo comida. No, pero esto porque yo también tengo unas ganas de comer esto. Sí, debemos comer yo más. soy la única que está comiendo. Ok, tengo que probar otra cosa. Vamos. ¿Qué? ¿El sándwich? Sí, mira, ¿Sí? son finitas, mira. Así. ¿Ves? Ya. Ahí está, es doble. Ok, el doble. Dale, a ver. Y dejamos para los chicos. El negro ahí solo caga una vez al mes. No. Te lo juro. Te lo juro. Pero no sé cómo Y es envenena o flaquísimo, algo. flaquísimo. El flaquito, una vez por mes. Una vez al mes. Pero tiene que contarle algo, ¿no? Como tiene que estar a un tipo de revista médico. Sí, hemos hablado con médicos. Yo tengo... ¿Sí? ¿Y qué dicen? Que uno que viene aquí, trabaja aquí, me dice... No está mal. Y yo digo, ¿cómo que no está mal? No puede ser. Cállate una vez al mes. ¿Qué te pasa? Sí. Me dice, no, pero si no está con dolor, está incómodo, está bien. ¿Y cuánto come? Como un puto caballo. Pero es como... Mi mente no puede entender cómo puedes consumir esas calorías. No ser como Nadie lo 7 entiende. metros de alto. No, nadie lo entiende. No, por eso digo, lo tienen que estudiar. Mándalo, que lo estudien. Estoy tratando. Quizás gana dinero o algo así. Yo le dije que quiero que ponga un cámara en su baño para que pueda ver cuando va. Espera, va una vez por mes. Pero ¿cuántas veces tiene que como echar el flash? Una vez. No, como 6 veces. Sí, me dice que no puedes imaginar la cantidad que me salga esa vez al mes. Me está dando cosa, porque él está ahí nomás. Ahí está. No te Está entiende súper para cerca. nada. No, Sí. no entiende. Nada. Pero alguien... O sea, se dan cuenta que estamos hablando de él, pero no entienden lo que estamos diciendo. ¡Ay, Dios! Yo tengo un amigo que es gastroenterólogo. Y me acuerdo Lo que... debe llamar. Antes, sí, quiero llamarlo, porque antes de especializarse en eso, un día estoy con él, Navidad, en un bar, y dice, ¿sabes cuánto odio cagar? De la nada, ¿eh? Cero de como, ay, qué linda bebida, a... like, Odio cagar. I hate shitting. Y yo dije, wow, qué loco pensar que todo el mundo en este bar, adentro de su cuerpo, tiene un depósito de mierda. Sí. Ay, no puedo, no le voy a decir a mi mamá que mire esto. Ahora no. No, ya es muy tarde. Antes sí, pero ahora sí, no. ya cruzamos Ya, la línea. sí. Pero yo sí voy a llamar a mi mamá que debe de Ay, sí, tu madre. Sí. Ya, que como no es ya... Ya está acostumbrada a que su hijo es asqueroso. Sí. Sí, lo más. Sí. ¿Por qué no haces porno nomás también con ese vocabulario? me dice, tú debes salir en porno. ¿Quién dice a su hijo, debes salir en porno? Por tu vocabulario nomás. Sí, wow. ¿Sabes que conocí una estrella de porno? ¿Sí? Sí, pero se llama James Dean. Ah, y sí, lo conozco.
Mira, yo no sé lo que está pasando con él. La última vez que leí un artículo había dudas. No, de era que... muy buena, ¿no? El artículo era que era... Sí, que quizás cruzó la línea con... porque hacía también... ¿Has visto sus películas? S&M. No. Y te digo porque filmaron en mi apartamento años atrás parte de una película que se llama The Canyons, que era Paul Schrader, The sí. Taxi Sí, Guy, y Lindsay Lohan. Sí, Y me este recuerdo chico. de esto. Y el tipo, no, el director, ¿era quién? No era Bret Easton Ellis. El guionista. Yo me Y acuerdo Paul de eso. Schrader, que era el director, y creo que escribió Taxi Driver, era el director. Así que todos están en ¿Filmaron mi en apartamento. tu apartamento? Sí. Pero antes que viviste ahí. No, yo estaba viviendo ahí y querían el look de mi apartamento porque una amiga mía conocía a un muchacho que trabajaba en el crew y qué sé yo, y buscaban lugares y ella dice, estuve en tu apartamento, puede funcionar. Dije, wow, weird, ok. Y entonces... ¿Y lo conocías antes de eso o no? No. Ok. Y bueno, entonces yo estaba un rato con James Dean charlando, miramos videos cómicos, bastante buena onda. ¿Sí? Bueno, después de los artículos. ¿Por qué empezamos con lo de porno? Por tu madre por y mi los madre, comentarios sí, y la sí. boca tuya y... Sí. Y volvemos a lo de cagar. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, y le dije a mi amigo en el bar, volvemos a ese cuento, dije, todo el mundo acá adentro tiene como un depósito de mierda en el cuerpo. Y como 3 años después dice, I'm going to specialize in GI. Después de eso. Sí. Y yo dije, pero ¿no te acordás que me dijiste que odias cagar? Odias, sí. Lo odias. Entonces digo, sería interesante introducir los dos y decir Más, la envidia que le va a tener. más que eso, quiero decir que a mí me parece que él se debe conocer a James Dean y quizás él puede usar lo que tiene para ayudarlo a abrirlo un poco, ¿sí? Y Desenchufó como, sí, abrir el canal. El canal y quizás cambia a cagar cada 2, 3 días. Oh my God. Ya Puede está, ser. listo. Ya está. Ya 100% seguro que a mi mamá no le muestro este video. You're not gonna like any of this. I'm sorry. ¿De dónde? ¿Ahora dónde? ¿Cómo despegamos de eso? Porque me parece que eso medio... ¡Wow! Bueno, a ver, ¿notas? Notas, Sí, decime. a mí me han dicho que el stand-up ahora es muy popular en Buenos Aires. Mira, yo no sé cómo no fue más grande antes, porque te digo, viven para los chistes los argentinos. Cuentan... yendo a fiestas en las casas de otros, de los amigos de mis padres, todo el mundo tiene como 40 chistes que saben. O siempre hay ese tipo que decís, bueno, ahora empieza con los cuentos. Como naturalmente son súper cómicos. Sí, el argentino. Son neuróticos y todo eso y ayuda mucho, me imagino. Sí, ¿Y sí. cómo vas a hacer vos? Entonces, porque para hacer chistes en español, ¿no? Tenés que como pensar en español. Y después que vas a... con mucho cuidado como a practicar. Ya lo estoy haciendo casi, bueno, era 4 o 5 meses de hacerlo y de ahí vino la pandemia, así que tuve que parar, pero empiezo otra vez en abril. Y lo que pasa es que algunas cosas, ves tus chistes en inglés y dices, voy a traducir. Sí. Y ahí presentas y ves, algunas cosas funcionan igual. Sí, ¿no? O sea, es una como... monólogo puede ser del sexo o de no sé, religión, algo que es universal. Sí. Cuentas el chiste y ves que es lo mismo. Todo el lo mundo mismo. engancha, sí. Otros chistes, cuentas el chiste y ves que esta palabra o la tema, algo no funciona. Sí. Y si yo, en ese momento lo que hago es lo digo a un cómico que habla español perfecto. Ok. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Es esta palabra? Sí. O a veces me dicen, lo que pasa es que nadie ahí piense que eso es una cosa. Así que tienes que explicar la tema mejor para que el chiste funcione. A veces me dicen que las palabras que escojo para decir, me dicen eso es de recontra peruano. Nadie te va a entender porque la mayoría son mexicanos. Demasiado específico, sí, me al dicen, país. los mexicanos dicen esto, así que a veces lo cambio así. Y hay otros chistes que escribo que no son traducidos, son escritos nomás en español para los que hablan español. Así que es una mezcla de las 3 cosas, creo. Sí, es difícil. Es mucho más trabajo que imaginé en todo mi Porque vida. claro, es todo un continente
Y como dijiste, todas las expresiones y todo tan específico. Tan específico. I mean, solamente el vocabulario de comparar México con Argentina, por Dios, te perdés. Sí. Que el trabajo, que la chamba. Y no Cosas sabes, así. aquí, o sea, te dicen, voy a hacer un show, decimos 300 personas ahí, Sí, 288 son mexicanos. claro. Así que un tipo me dijo, debes así hablar como mexicano nomás. Pero eso no es auténtico, no soy mexicano. No. Así que lo que tienes que hacer es quedarte con quién eres, pero también pensar que la mayoría me van a entender solo si digo esto, Sí. no esto, ¿no? Pero, A mí ellos disfrutan también escuchar cada vez a alguien diferente. Sí. Es más interesante como, bueno, este peruano, qué sé Sí. yo, y te dan como te dan las características de un peruano y bueno, pero che, ¿y tu mamá? ¿Toda la familia allá todavía? ¿Tenés todos los primos? Y dijiste sí. un montón de primos, sí. Ajá. Yo tengo tíos y tías que... Y ella fue la única que volvió, que vino acá. No, su hermana se casó con el mejor amigo de mi papá. ¿En serio? Sí, y siguen como mejores amigos. ¡Qué Sí. lindo! Sí. ¡Qué coincidencia! O sea, mi mamá vino con los 32 o 33 años. ¡Wow! Así que ella llegó hablando como 3 palabras de inglés. Y por eso Sí. nosotros, los hijos, Sí. hablan español o entienden. Ajá. Porque ella nos hablaba en español y nada más. Ahora sí habla inglés. Ok. Y habla con acento fuerte, pero habla inglés perfecto. Pero en esa época no hablaba nada. ¿Y vos tenés hermanas? 2 hermanas. ¿Y ellas cómo hablan? Yo hablo mejor que ellos, mira. pero porque en mis veranos de los 10, 11, 12 años, Ajá. esos veranos, mis primos son hombres. Así Ok. que Ah. a mí me mandaron, te quedas con tus primos 3 Sí. meses en el colegio. Wow. Y luego, así que con Claro. 2, 3 meses cada vez, mis hermanas visitaban por 1 o 2 semanas, porque Ah. con esa edad no pensaban, acá vas a vivir con tus primos Sí. 3 meses, ¿no? Ya. Qué cosa, ¿no? Porque cuando tenés familia en otro país, ¿quién manda a los hijos acá 3 meses con un familiar? 3 meses. Entonces, sí. bueno, anda. Y yo me acuerdo también, perdía bastante de escuela acá. Me mandaban 2 meses, pero no durante los veranos americanos. No, una vez sí, el verano americano, porque me moría de frío. En Buenos Aires, el frío, me hacían tomar, a ver si tu experiencia era igual, café de chiquita, que acá no se hace. Ya. No le das a los niños café. Ahí sí. Allá me daban una cosa hirviendo de café. Toma esto, hace frío. Esto es asqueroso. Aparte, si tomas café, no creces más como el... ¿Cómo se dice? Sí, que no... Stunts your growth. Sí, no sé sí, cómo sí. decir eso en español, pero... Sí, así te dicen. Sí, y entonces yo tenía esa idea de que no, me voy a quedar... Y salí alta, pero Me va a todavía... quedar enana. Pero sí, era asqueroso, no me gustaba, tenía 8 años y hervía y qué sé yo, pero me acuerdo del frío que pasábamos allá. Bueno, es como Nueva York, es húmedo, el calor es húmedo y el frío como te corta. Sí. Bueno, el clima... Sí, el clima. Puta, cada vez el que lo agua, digo. el planeta, y la carne, ¿no? la carne. Eso siempre me confundo con eso. No sé Sí. por qué, porque acaba con... Y- Carne, no sé, en mi mente... Porque por el A, creo Sí. que pensás como lo asocias con femenino. Planeta Pero- me molesta mucho. El puto clima de Lima es Sí. bien parecido a Los Ángeles. Así Qué lindo. Porque es misma como línea, ¿no? O sea, sí, Mediterráneo, sí. el Pacífico y... O sea, tienen como... sus veranos son como los nosotros aquí. Ok. El invierno de Los Ángeles, que es bien tranquilo. Buenísimo. Igual. Sí. Pero yo, en esa época, yo vivía en Minneapolis. Así que yo me fui de un clima que no puedes Wow. imaginar el frío que hace ahí. No. A Perú, en mi verano, que es invierno. Sí. Y me decían, ay, qué frío se hace aquí. No sabes qué frío. Esto no es No nada. conoces Yo el me fui frío. así con camisa nomás por la calle y me decían, estás loco, weón. Te vas a morir con este frío. Minnesota Sí. está lleno como de suecos, ¿no? Y todo eso. Ellos están reacostumbrados. Como la descendencia de la gente son todas como escandinavos, ¿no? Algunos sí. Algunos. Lo gracioso es también hay ¿cómo se dice? Una población enorme. Población. ¿No? ¿Población? Población de africanos ahí. Población. De- Bueno, ya, ahora estoy
Ya, sí, no sé. ¿Africano? Ah, sí. Miles. Sí, pero como recién llegados africanos. En los últimos como 25 años, Sí. o sea, los de... ¿Qué son, nigerianos? De Etiopía, Ah, del este. sí, Ah, y mira. también de Eritrea. Eritrea, ya. Ah, miles. Poca gente. ¿Sabes Y qué? tú dices, oye, Sí. vienes a África, Bon, y has cogido el ciudad más frío de todo Estados Sí. Unidos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre ir a Minnesota? De África. De África. Puta, anda Arizona. O sea, a ver, el lugar más frío que podemos encontrar, lo menos como lo que conozco, a ver, Minnesota. Minnesota. ¿No hay también como gente vietnamita? No, Hmong. 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 Sí, ¿cómo los ¿Qué? Sé estas cosas, no sé. Estas chicas ¿Y saben qué de todo. hacen los Hmong ahí? Nada, Puta. están ahí Pescando nomás. No sé, no sé. pescando. No sé. Los pero Hmong. miles, enorme. Y la gente fuera de Minnesota normalmente no saben que es así. Pero ¿Comiste comida Hmong? No. Porque yo vi en Minnesota con los... ¿Tienen un Hmong Town? Sí, ¿Downtown Hmong Town? cierto que hay. Cierto que hay. Ay, Dios. Mm, Nadie va a entender ese chiste. no, pero yo sí. Ok, bueno. Es A ver. la única persona que Yo importa. te dije, ¿Qué más? hay muchos guapos. Guapo, gente linda. Modelos, carne, Carne. el cuero también. Viggo Mortensen, Viggo Mortensen. él se crió ahí hasta los 11 años. ¿Sí? ¿Sí? ¿En Argentina? Sí, es fanático de San Lorenzo, como mi madre, y como el Papa, que también es argentino. Muy interesante el Viggo. Ese tipo habla como danés, español o castellano, lo que sea, inglés, obvio, francés. ¿Él habla eso francés también? Sí, Perfecto. es uno de estos multi ¿Qué se todo. jode, Y Viggo, ahora de vive en mierda? España, está con, no sé si se casó o vive con una actriz española, así que A mí me habla. parece... vamos a meter en Google a ver esto. A ver. Sin ser nada de Viggo, Ok. a mí me parece un tipo Sí. que tiene varios hijos en varias En partes del muchos mundo con no sé, Busquemos. 3, 4 mujeres. A ver, Google Viggo Mortensen. Progeny. ¿No viste Captain Fantastic? Es muy bueno. En go to his wiki. Children, bueno, uno nomás. Uno. Así que no me equivoqué. Sé Perdón. que tuvo uno con como una rockera. A ver, go to personal life. Early Life. Vas a ver algo de Argentina ahí. A ver. Ahora está con una... Se casó y se gave birth a su hijo, who later played in... Ok. Ahí está. San Lorenzo de Almagro, ¿ves? Sí. Pero también, mira todos los equipos. English Team Fulham FC, Spanish Team Real Madrid, Le Turkish encanta Team... el fútbol. Sí. Argentine and Danish National Teams. Diego Maradona, bueno. Go back up to like his early life. Sí. A ver. Lots. Puta Tanto madre, sobre bueno. Vigo Morte, Más. se por Dios. Ok, Early ahí. Life, ahí está. Born, New York, tararara, Y se quedaron, ahí está, en Córdoba. Mira, in Denmark, Córdoba. Yeah, Córdoba. Chaco y Buenos Aires. Wow, que se mudaba esta gente, ¿eh? Wow. Sí, hasta los 11. Ok, los padres se divorciaron hasta los 11 Así años. que él habla como argentino. Habla, sí, y también esta chica, la The Queen's Gambit. Ella nació en ella sí, no, yo no tenía idea. Y algo en como Instagram. Sí. Y todavía no veo el programa, así, no lo conozco, pero mi esposa le estaba viendo cada Queen's Gambit todo el día. Sí. Así que veo, esta es la chica de Queen's Gambit. Yeah. Miro nomás, ella hablando así, Pero ella es argentina, Ya. como habla Y su inglés es súper bien. Perfecto, también. perfecto. Ella, se mudaron a Inglaterra o algo por así, eso. y después, ¿sabes? Todos los actores ingleses más o menos pueden hacer acento americano súper Sí. bien. que me llega el pincho que hablan, que lo pueden hacer tan fácil. ¿Te molesta? Sí. Y vos no podés hacer australiano. No, para nada. Eso, Bueno, por si practicar acaso, inglés. ¿has escuchado? Me llega el pincho. Lo entiendo, pero no. Que eso era de mi memoria, una frase bien Peruano. Me llega el pincho, que estoy harto de esta mierda. Al Pincho. Sí. Y Pincho es el nombre de mi perro. Oye, pero- Pincho, ¿qué tal? Pero él se llama Pincho, pero se escribe P-I-N-T-X-O. ¿Es su primer perro o no? No, el otro falleció hace unos años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a Rest hacer? in Peace Sancho se llamaba Ya. el otro. Pero el nombre viene de como un appetizer, ¿no? Un bocadillo.
en el norte de España, en el País Vasco, de donde es mi familia, de parte de mi papá, y pincho es como un appetizer que le pones el palito, y porque él es tan chiquito, I'm like, your little snack, se llama pincho. ¿Y lo tienes muchos años? ¿Tienes este No, perro? él tiene 11 meses, es cachorro. Es perro de pandemia. Después es clásico perro de pandemia. Clásico. No conoce a nadie, tiene miedo de todo, pero se queda en la mochila porque aparte le gusta estar allá adentro, es como un pequeño Bambi. Claro, está tranquilo. Sí, él le gusta estar allá adentro. A ver, ¿Qué una más? cosa más. Pruebo el alfajor. Por favor. A Mira, ver, lo más clásico. lo más clásico. Enjoy. Ok. Bueno, Cruzar los Andes a caballo, lo hablamos, tic. tic. Hoy día, tic. Ujú. Hablando sobre comedia, una persona que también hizo comedia, pero en varios idiomas, Eddie Izzard. Brillante. ¿Vos Genio. viste el Dress to Kill? Sí. Ay, eso Pero sí. siempre, lo menciono una vez por mes, por lo menos. Tú sabes, y a veces no hay gente que habla de esto, pero Eddie, Sí, si a veces haga su show, como presenta en Inglaterra, un mes de su show, sí. luego se va a Francia, lo presenta ahí en francés, Sí. Alemania, Alemán también. sí, habla alemán también. Qué animal. Y creo Qué que bestia. 2 más idiomas habla. Y Pero- puede fácil, Sí, pero es puta. No, es un genio. no, sí, es un Oh, genio. bueno, perdón, ahora genia. Tienes toda la razón. Pero sí. el nombre lo cambió, o sigue No, como sigue, sigue Eddie Izzard. So, yo porque- puedo decir Eddie Izzard, sí, creo. Sí, pero sí. después lo cambio a ella. Sí, así Y es. ahora, ¿viste que está corriendo un maratón por día? Mira, es un... ¿De qué está hecho este hombre, esta persona? Esta persona viene de otro mundo. Porque, Sí. sí. Y ya hizo eso hace 2-3 años, En África, ¿no? que creo que era como 50, ¿cómo se dice? Maratones. Maratones en 50 días. Cada día. Así que, ¿y ¿no hay un premio para eso? ¿No le puedes dar una medalla a una institución que diga, Yo wow? pienso, qué aburrido tiene que ser este huevón para querer correr 50 maratones. O sea, hay un punto que dices, soy demasiado inteligente. Sí, sí. Esto ya no me gusta. No tienes amigos que Pero te es un entiendan. castigo al cuerpo también. Sí. Y digo, las Las rodillas, rodillas, pies, pomada. Desecho. Jodidos completamente. Y lo está haciendo otra vez, no 50, no creo. Pero ¿cómo se te ocurre? Para mí, un maratón, imposible. Imposible. No puedo, y no estoy hecho. tampoco deseo hacerlo. No quiero. No tengo interés. Sí. No. Y físicamente, como puedo correr. ¿qué? Vamos a la playa nomás. Vamos de vacaciones, a comer. Con una sombrilla, playa con sí. protector solar, Mira, qué soy sé yo. bien Sí, blanco, claro, sí. igual. Me no, quemo me fácil. quemo. Sí. Pero mar sí, Mar, sí. mucho sol, no. Mucho sol, no. Comida. Sí. Comida sí, correr poca distancia, Vino, dale. sí. Vino, Sí, excelente. sí. ¿Cómo se dice? ¿Pesas, no? Poquito de pesa, Sí. por un ratito, Un ratito sin nomás. lastimarte. Sí. ¿Sabes lo que dice? Sudar un poco. Vos conoces tu amigo, Joe Rogan. Sí, lo conozco, sí. Hay un muchacho que era un entrenador, es entrenador, y estaba hablando de hacer ejercicio, pero no hasta que estés totalmente agotado, justo antes. Dice, porque de esa forma lo haces todos los días y ponele, si haces, como decía él, muscle fatigue, exhaustion, complete, no sé qué. Si 10 te mata, haces 7 y al final de una semana haces 49. Pero si haces 10 y te morís y tenés que esperar 3 días, entonces solamente haces, qué sé yo. Estoy de acuerdo, 30. porque yo te digo, en la época como era 2015, 16, algo así, Sí. yo estaba haciendo ejercicios Ok. como 5 o 6 días de la semana hasta que me quedo así agotado. Ya. Y yo nunca pesaba más en mi vida. Es porque me Te quedé matabas en haciéndolo. el suelo y después piensas, bueno, como estoy tan agotado, Sí. casi no puedo mover, puedo comer lo que me da la gana. Ah. Y lo que estás comiendo de todo Sí. para como sentir, bueno, estoy haciendo estos ejercicios, me quedé muerto Ajá. y comí todo. Ujú. Yo empiezo a hacer ejercicio, me muero de hambre. Sí. Es como una desesperación cuando voy a comer, qué sé yo. Tengo que tener, no sé cuál es el balance perfecto. Pero sabes que estoy cansada. Estoy escuchando tantos como podcasts que te tienen que decir, dormí más. Sí, sí.
que tenés que dormir bien. Eso sí. Respira bien. Es más bueno, respira bien. Ok, dormí bien. ¿Estás tomando peptides? Sí. Peptides son muy importantes. Necesito peptides también. Sí. Hay un suplemento, decime. Ujú. Y después, ¿qué más? Hay todas las instrucciones respirar, dormir, el ejercicio, fasting, que, ok, no comas 16 horas, bueno, perfecto. Eso que no también, comas sí, hay de todo. 16. Entonces, vivís toda la información que te están dando, me estoy cansando. Sí, me cansé ya de todo también. ¿No? Sí, es demasiado. Pero tú no tienes que hacer nada, ya eres flaca, normal, sin Pero como tratar. la información, como ahora tenés todo este tiempo. Sí, bueno, Comiendo todo esto y te quedas flaca. mira, quizás por eso, mira. Pero estamos charlando, por eso no es difícil. Sí, pero vamos a acabar y vas a comer todo y te como vas a muy quedar público. flaca. Están grabando esto y yo comiendo. Ya, así. comen nomás. Ah, ok. Bueno, otra vez se lo voy a decir que tu podcast, Ochoa me dijo que cuando digo su demasiado, y es como decir thy. How Sí. is thy, mother? Sí. Sí, que tu podcast mi podcast. se llama Subtítulos. Subtítulos. Lo haces con Christina Ochoa. Con Christina Ochoa, la española. Si querés escuchar 2 acentos, perfecto, esto es para vos. Y nada, te digo, hablamos sobre cositas de Hollywood, lo que se nos ocurra. Y pronto van a salir con video. Sí, pronto vamos a salir con video. Ok. Tenemos que como coordinar más, Sí. porque últimamente... ¿Dónde lo graban? ¿En tu departamento? Sí, podemos. Estábamos haciéndolo antes del Año Nuevo, pero un quilombo detrás del otro y paramos de hacerlo. Estábamos haciendo con películas extranjeras y todo eso. Te digo la verdad, la gente, mucha película extranjera no mira, el americano. Sí. Los extranjeros miran. Sí. Películas americanas son extranjeras también para ellos, pero bueno. Y ¿Viste esa película de cómo se dice el platform? sí. Oh, we reviewed it. Oh, really? Yeah, but it's gone now. It's great. ¿Lo viste? Sí. ¿Y? Increíble. Impresionante, Pero ¿no? La eso idea. era una de mis cosas favoritas cuando estudié en España, ir al cine, porque te dan todas las películas que nunca encuentras. O sea, sí. Ahora sí se puede buscar Sí. y verlo de todo, pero cuando estás viviendo en un país así, y el cine de España es mucho más como original Sí. que ir al cine aquí. Claro. Sí. Mira, otros puntos de vista y todo eso. Los americanos son excelentes en producir entretenimiento. Sí. Eso sí. Yo digo, porque la gente dice, el americano es muy mente cerrada, qué sé yo, we're number one y qué sé Sí. yo. Y vos y yo, me imagino que tenemos los dos, ¿no? Ujú. Un minuto, tengo un ejemplo. Vos podés aceptar que en Latinoamérica un muchacho se llame Jesús, Sí. pero si un americano te dice, I named my son Jesus, Sí. pero en tu mente podés tener los dos y es totalmente normal, Sí. ¿no? Sí, sí. ¿No es rarísimo? Sí, es rarísimo, Me encanta sí. eso. Pero el americano sí, es como produce su propio entretenimiento, tenemos nuestros propios deportes, fútbol americano, básquet, bla, 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 que dominamos. Y bueno, tiene sentido de que nuestras películas también sean culturalmente como semi-uniformes. Sí. Salís del país un segundito y decís, wow, ¿no? Hay otra forma de presentar lo que sea, tener otras ideas. Las películas europeas que casi no pasa nada, Sí. ¿no? Pero Y es bueno. Sí, porque lo que pasa es que las películas europeos Sí, te enseñan la vida. Sí. O sea, y también un segmento de vida. el segmento de vida y también lo normal en Estados Unidos para películas y televisión es tener, no sé cómo decir, un cut, ¿no? Ajá. Cada como segundo, cada 2 segundos. Sí. Si vas y estudias películas europeos, ves que hay como shots que se quedan ahí 3 minutos. Ya. Y porque te sientes que estás en un cuarto mirando nomás dos personas hablando Sí. y piensas, estoy en este cuarto. Sí. En Estados Unidos lo que pasa es que pierdan como El ritmo, sí. la velocidad de... Tienen que quedarte como su atención. Sí, Sí, entretenido, va, Sí. como enganchado, medio como... Y por eso te dan explosivos y... Sí, sí. Eso- Michael Bay. Sí, Pa, 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 ahí pa, pa, pa. nunca no lo ves así igual. No, allá mirás una conversación, una pelea entre hombre y mujer, estás ahí como, "Ah, Sí. ¿qué va a pasar? Sí. Y acá menos. O Menos. si no es Marriage Story y todo el mundo, wow, qué raro. Qué raro. ¿Lo sí. viste? No. Creo que si estás casado, quizás mejor no. ¿Yo? ¿Estás casado? Sí, estoy casado. Quizás mejor no ver esa película. Oh, ok. No, bueno. No sé, porque es como cómo se va desarmando
Oh, La qué lindo. relación de, sí, es como se quieren al principio, como todo el mundo, y después... Voy a llamar a la esposa. Tenemos que ver esta Juntitos. película. ¿Es una película o un show? Película. Es Adam Driver y Scarlett Johansson. Ah, ok. Y ella es actriz y él es director. Ah, ok. Y se empieza a deshacer juntar. la cosa. Sí, Marriage Story y después una línea por el medio. No. Marriage Story. Valentine's Day. 2022. Ah, ahí está. Ok. Esta. Mira qué bien. Wow. Están matando los chicos. Primera vez. No puedo creer que... Bueno, Están mira. prestando atención. Sí. De hecho, Sí. nunca he tenido un guest que me presenta con tanta comida. Tan amable, simpática, Gracias. guapísima, Gracias. inteligente. Gracias por todo. Y si ustedes quieren escuchar más de Karen, tienen que escuchar subtítulos con ella y Christina Sí. Ochoa. Bueno, mil gracias. Gracias a vos. Voy a visitar a su país. Tu puto país. Mi pinche país. Tu pinche país. Sí. Pronto. ¿En serio? Sí. No, y bueno, tenemos que comer todo esto. Vamos a comer, ¿ok? Dale, ok. Chao. Gracias. Chao.